Palantir, según Burry, las tres grietas que podrían hacer caer la acción y una cuarta grieta estructural. Antes de entender las grietas, hay que entender quién lanza el aviso. Michael Burry no es un analista común. Es el gestor de fondos que saltó a la fama mundial por ser el primero en diagnosticar la burbuja inmobiliaria de 2008, una hazaña inmortalizada en el libro y la película The Big Short. Ahora, Burry no está diciendo simplemente que Palantir está sobrevalorada, no está diciendo solo que la acción subió demasiado. Lo que está planteando es algo más incómodo, que el mercado podría estar valorando como software escalable a una compañía que en realidad podría tener una estructura mucho más frágil de lo que parece. En febrero de 2026, Burry publicó un manifiesto de 10.000 palabras titulado Palantir's New Clothes, Foundry, Ashi IP y The Failure of Reason, donde expuso su tesis bajista con detalle quirúrgico. No es un atacante oportunista. Mantiene posiciones bajistas mediante opciones de venta, put options, desde el otoño de 2025. En el tercer trimestre de 2025, su fondo Zion Asset Management añadió 5 millones de opciones de venta sobre Palantir, con un valor total de $9.121 millones, lo que representaba el 66% de toda su cartera. Una compañía que quizá no es exactamente lo que el mercado cree que es. Y si eso fuera cierto, la caída no sería una corrección normal, sería una revalorización estructural. Primera grieta: el modelo económico, software o consultoría. La primera grieta es la más simple de entender. Palantir parece software puro, pero podría estar funcionando, en el fondo, como una consultoría intensiva en humanos. Palantir se presenta como una empresa de software escalable, con márgenes de élite. Eso es lo que el mercado compra. Pero Burry sostiene que, debajo de esa superficie, el negocio sigue dependiendo de una enorme cantidad de intervención humana. Los famosos Forward Deployed Engineers, o FDES, que Palantir envía físicamente a las oficinas del cliente. ¿Qué dice Burry sobre esto? Si Palantir siguiera los estándares contables de Accenture o Deloitte, los márgenes brutos colapsarían. La farsa del SaaS/software sería obvia. La acción probablemente tendría un múltiplo precio-ventas mucho más bajo. Burry señala específicamente que los costos asociados con los FDEs se dividen atípicamente entre I, más, DI ventas y marketing, lo que podría hacer que los márgenes brutos parezcan más altos de lo que realmente son. Los números que respaldan la cautela. Los defensores de Palantir señalan cifras impresionantes. En el cuarto trimestre de 2025, los ingresos crecieron un 70% interanual, hasta $1.400 millones. El margen bruto alcanzó el 82%, y el Rule of 40 llegó a 127%. La pregunta abierta es si esos márgenes son estructuralmente sostenibles. La compensación en acciones como señal de alerta. Burry también critica la compensación en acciones, Stock-Based Compensation. Señala que Palantir podría tener la mayor proporción de multimillonarios por ingreso en la historia del mercado global, una métrica que él denomina B/S ratio, Billionaires to Sales. Cita textual de Burry. Tal ratio habla de una compensación basada en acciones escandalosa emparejada con notablemente pocos dólares de ingresos, pero realmente es un ratio de expectativas. Y si es el más alto en la historia, también lo son las expectativas para Palantir. Segunda grieta: la tecnológica. AIP es una ventaja o un cuello de botella. La distinción fundamental que Burry introduce. Esta es probablemente la grieta más peligrosa y también la más estructural. Porque acá ya no se discuten solo márgenes o contabilidad. Acá se discute qué controla realmente Palantir dentro del nuevo ciclo de inteligencia artificial. La respuesta de Burry es esta. Palantir no controla la inteligencia, controla una capa. AIP, Artificial Intelligence Platform, no es un modelo fundacional propio. No es la inteligencia subyacente. Es una capa de orquestación, gobernanza y ontología montada encima de modelos de terceros. OpenAI, Anthropic, Meta, Google, XAI. La evidencia que respalda esta preocupación. Los defensores de Palantir argumentan que AIP está transformando el negocio. La compañía ahora realiza bootcamps de 5 días que permiten a los clientes comenzar a usar la plataforma casi de inmediato, reduciendo drásticamente los ciclos de venta. Los ingresos comerciales en Estados Unidos crecieron un 137% interanual en el cuarto trimestre de 2025. Pero Burry no se convence. Ha calificado el entusiasmo en torno a AIP como una hype y ha señalado que los modelos de IA de terceros en los que Palantir depende son unreliable, es decir, no confiables.
La evolución del mercado que amenaza a Palantir Anthropic está creciendo a una velocidad acelerada, capturando una porción enorme del nuevo gasto empresarial en IA. Claude entra directo, se compra directo, se integra directo. La pregunta que Burry plantea implícitamente es, ¿qué pasa si el cliente deja de querer middleware y empieza a querer inteligencia directa? Si eso ocurre, A y P pierde centralidad, poder de precio e inevitabilidad. El crecimiento puede sostenerse si el mercado se mueve hacia la inteligencia directa. Entonces la segunda grieta es esta. Si Palantir controla la ontología, pero no controla la cognición, su posición puede ser mucho más frágil de lo que el mercado cree. Tercera grieta. Valuación y gobernanza. La tercera grieta es la más clásica y, para muchos analistas, la más fácil de defender. Palantir cotiza con una valuación muy exigente. En el momento del análisis de Burry, la acción cotizaba a 219 veces ganancias, P sobre E trailing, y 69 veces ventas, P sobre S. El forward P sobre E se situaba en 123 veces. Lo que Burry señala específicamente Burry no solo critica los múltiplos. Señala varios problemas estructurales. 1. Historial financiero brutal. Palantir no fue rentable durante sus primeras 2 décadas de existencia y acumuló aproximadamente $3.800 millones en pérdidas antes de salir a bolsa. 2. Gastos agresivos. La compañía invirtió más de $450 millones en SPACs durante la pandemia, muchas de las cuales perdieron valor. 3. Compensación ejecutiva elevada. El CEO, Alex Karp, recibió más de $1.000 millones en opciones sobre acciones antes de la O, UP y VI. 4. Dependencia de contratos gubernamentales. En 2025, los contratos federales de Palantir casi se duplicaron, alcanzando $970,5 millones, incluyendo un contrato de 30 millones con AIS. El contrapunto de los optimistas analistas de D.A. Davidson respondieron directamente a Burry. Leímos las 10.000 palabras del boletín de Michael Burry y no encontramos ninguna razón nueva para preocuparnos por Palantir. Mantuvieron su precio objetivo de $180. Cuarta grieta: colapso social, jurídico y ético. El análisis de Burry se detiene en los fundamentos financieros y tecnológicos. Pero existe una cuarta grieta que podría ser la más destructiva de todas. Una que no proviene de los márgenes o la competencia tecnológica, sino de la pérdida de legitimidad social, violaciones constitucionales y el cierre de mercados internacionales por soberanía digital. Esta hipótesis no está en los escritos de Burry, pero emerge de los hechos documentados que rodean a Palantir. A. Violación de la Constitución de Estados Unidos y derechos fundamentales. El caso MJM, AE vs. Wamsley, marzo del 2026. Una demanda federal ha expuesto que ICE utilizó el sistema Elite de Palantir para identificar y localizar inmigrantes para su arresto, a menudo sin órdenes judiciales y eludiendo las protecciones de la Cuarta Enmienda. Hechos documentados, bajo juramento. Diciembre 2025. Oficiales de ICE testificaron que usaban Elite para identificar vecindarios con altas concentraciones de poblaciones inmigrantes y generar expedientes individuales con fotografías, direcciones y datos personales. Se asignaban cuotas diarias de arrestos, típicamente 8 por equipo, y Elite se usaba para cumplir esas cuotas. ICE accedió a los registros médicos privados de aproximadamente 80 millones de pacientes de Medicaid a través de un acuerdo de intercambio de datos con los Centers for Medicare and Medicaid Services, CMS. El fallo judicial, marzo 2026. El juez federal que presidió el caso dictaminó que las operaciones de ICE que utilizaban Elite violaban la Constitución de Estados Unidos y calificó las tácticas como violentas y brutales. Advertencia de expertos legales. La arquitectura de un sistema de IA, como integra datos, marca individuos y desencadena acciones, es una forma de creación de políticas. Diseñar un sistema como Immigration OS significa decidir qué datos se incluyen, qué genera alertas y qué se pasa por alto. Stephen Hubbard, American Immigration Council. B. Resistencia social en Estados Unidos. La controversia ya está generando reacciones políticas significativas. La representante Alexandria Ocasio-Cortez, de Nueva York, advirtió sobre un arrastre de datos nacionales para todos, bajo la apariencia de inmigración. El senador Ron Wyden, de Orr, señaló: hay problemas de privacidad con lo que están haciendo, hay falta de transparencia, hay preguntas sobre el Estado de Derecho. Un grupo de una docena de ex empleados de Palantir publicó una carta abierta
acusando a los ejecutivos de abandonar los compromisos fundacionales de la compañía con la democracia y el uso ético de datos y de apoyar expansiones peligrosas del poder ejecutivo. C. Soberanía digital. Los países están cerrando el mercado a Palantir. El caso de Suiza, enero 2026. Suiza ha rechazado formalmente el uso del software de Palantir para sus agencias militares y federales, tras años de cabildeo, incluyendo múltiples visitas personales del CEO Alex Karp. Un informe de riesgo de 20 páginas concluyó que desplegar los sistemas de Palantir supondría riesgos inaceptables para la soberanía de datos, advirtiendo que la información sensible podría quedar bajo la jurisdicción legal de Estados Unidos a través de la Cloud Act. Conclusión explícita de los funcionarios suizos. Palantir es una empresa con sede en Estados Unidos, donde existe la posibilidad de que datos sensibles puedan ser accedidos por el gobierno estadounidense y sus agencias de inteligencia. El caso del Reino Unido, abril 2026. Un informe del Open Rights Group, titulado Tech Giants and Giant Slayers, advierte que la integración profunda de gigantes tecnológicos estadounidenses como Microsoft y Palantir en el tejido del sector público del Reino Unido ha pasado de ser una ineficiencia costosa a una vulnerabilidad urgente de seguridad nacional. Jim Killock, director ejecutivo de ORG, argumentó que esta dependencia excesiva constituye ahora un problema urgente de seguridad nacional. D. La consecuencia: ¿un mercado global que se cierra? La hipótesis es la siguiente. Ningún Estado democrático con estándares serios de protección de datos va a contratar a una compañía que viola sistemáticamente la privacidad para facilitar la deportación masiva o actos de guerra o de control policial sin garantías judiciales. Si Suiza, un país con una tradición de neutralidad y banca privada, ya ha dicho que no, y el Reino Unido está evaluando el riesgo como una cuestión de seguridad nacional, ¿qué países seguirán? La Unión Europea ya tiene el GDPR como marco restrictivo. Un fallo como el de Suiza podría extenderse. América Latina tiene gobiernos con creciente desconfianza hacia la vigilancia tecnológica estadounidense. China y Rusia ya tienen sus propios sistemas y no comprarían tecnología occidental. El sur global podría seguir el ejemplo europeo. Entonces la cuarta grieta es esta. El modelo de negocio de Palantir no solo depende de contratos gubernamentales, sino de un tipo específico de gobierno dispuesto a usar vigilancia masiva con pocas garantías judiciales. La democracia permite la alternancia en el gobierno. Esta garantía de cambio permite a diversas ideologías alternarse en el poder. La reputación, una vez perdida, no se recupera. Y los mercados internacionales, una vez cerrados, no se reabren fácilmente. Sin ultraderecha fascista en el poder, Palantir pierde los mercados estatales que podrían requerir sus servicios. Víctor Orbán ya perdió en Hungría. Donald Trump y Javier Milei son los siguientes en abandonar el poder. La síntesis que duele la tesis bajista de Burry no dice solo, Palantir está cara. Dice algo bastante más serio. Dice que el mercado podría estar valorando como software escalable y liderazgo estructural en inteligencia artificial a una compañía que, en realidad, 1. Depende mucho más de humanos de lo que parece. Primera grieta, documentada por Burry. 2. No controla la inteligencia central del nuevo ciclo. Segunda grieta, documentada por Burry. 3. Está sostenida por una narrativa más fuerte que sus fundamentos reales. Tercera grieta, documentada por Burry. 4. Arriesga un colapso de reputación y cierre de mercados por violaciones constitucionales y de privacidad. Cuarta grieta, hipótesis basada en hechos documentados. Eso ya no es una discusión de evaluación ligera. Eso es una pregunta sobre identidad empresarial real. ¿Qué es Palantir, en verdad? Porque si la respuesta real no coincide con la respuesta que el mercado ya descontó, entonces la caída puede ser muy seria. Lo relevante. Lo relevante aquí no es enamorarse ni odiar la acción. Lo relevante es ver si la estructura aguanta y si el respeto a los derechos constitucionales fundamentales y la ética son relevantes para la sociedad. Quien se siente cómodo invirtiendo en una empresa que se vanagloria violar la privacidad, tomando datos para amenazar, deportar o matar, todos somos sus objetivos potenciales. El mercado tolerará esta falla jurídico-ética cuando los inversionistas o financistas pueden ser sus víctimas
estados nacionales que la contratan o inversores particulares minoristas. Para eso solo hacen falta 4 preguntas. 1. ¿Los márgenes son realmente estructurales o están maquillando un negocio mucho más humano e intensivo de lo que parece? Burry, ¿son maquillados? 2. AIP, ¿es una ventaja real y duradera o solo una capa intermedia montada sobre modelos que otros controlan? Burry, ¿es una capa? 3. ¿La evaluación refleja fundamentos duraderos o puro fervor narrativo? Burry, puro fervor. 4. ¿La reputación y el acceso a mercados internacionales sobrevivirán a las violaciones constitucionales documentadas y a la creciente resistencia soberana digital? Hipótesis, US no. Si 2 de esas 4 respuestas salen mal, la caída puede ser fuerte. Si 3 salen mal, entonces no se estaría frente a una corrección normal. Si las 4 salen mal, entonces no sería ruido. Sería el momento en que el mercado, finalmente, vea la grieta que hoy todavía prefiere no mirar.